Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de habilidades matemáticas, hablaremos del teorema fundamental de la aritmética y sus aplicaciones para determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Comenzaremos por hablar de los números primos. Rodríguez 2022 establece que los números primos son aquellos que poseen únicamente dos divisores positivos, la unidad y el número en sí. Veamos unos ejemplos. Tenemos el número 3. El número 3 solamente es posible dividirlo de forma exacta mediante el 1 y el 3, que es el propio número. Por lo tanto, el 3 es considerado un número primo. Si ahora tomamos como ejemplo el número 6, podemos identificar que el 6 puede ser dividido por 1, 2, 3 y el 6, ya que el 6 tiene, además del 1 y de el propio 6, como divisores el número 2 y el 3, sabemos que el 6 no es un número primo y aquellos que tienen más de un divisor son llamados números compuestos. En pantalla vemos la nomenclatura para identificar a los divisores del número 3, los cuales son 1 y 3. Los divisores del número 6 son 1, 2, 3 y 6. Aquí es importante aclarar que el número 1 no es considerado número primo ni número compuesto. Y también es importante tener en mente cuáles son los números primos más utilizados. En pantalla vemos algunos de los números primos que podemos identificar. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 y así sucesivamente hasta mencionar de momento solo hasta el 149. No son todos o los únicos números primos, pero sí son los que se recomienda tener en mente para realizar las operaciones que necesitamos para esta clase. Y aparecen resaltados en rojo los números primos que se recomienda sean los que nos aprendamos para facilitar múltiples operaciones. Veamos ahora qué nos dice el teorema fundamental de la aritmética. El teorema nos menciona que todo número compuesto tiene exactamente una única factorización prima o descomposición canónica. Es decir, que todo número compuesto puede ser escrito mediante la multiplicación de varios factores bajo la condición de que aquellos factores deben de ser solamente números primos y a esa descomposición se le conoce como descomposición canónica o factorización prima, ya que todos los números que vamos a encontrar son puros números primos. También nos mencionan que las factorizaciones que solo difieren en el orden en el que están escritos los factores se consideran la misma factorización. O sea, sé que si yo tengo 6 y escribo que 6 es igual a 1 por 2 por 3, esa factorización es la misma
que si yo escribiera 1 por 6 o 1 por 3 por 2, el orden de los factores, ya sabemos que no altera el producto. Por lo tanto, sin importar en qué orden los escribamos, es la misma factorización. ¿Y cómo obtenemos la factorización de un número? Pues es fácil. A este número lo vamos a descomponer en sus factores primos y para ello vamos a dividir el número n entre cada número primo conocido tantas veces como sea necesario. Para ello debemos tener en mente, como ya mencionamos, cuáles son los números primos que se recomienda aprenderse. Después de haber encontrado todas las cantidades o números primos en los que se puede descomponer, estos se escribirán en forma de potencias. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el número 4. El 4 puede ser dividido por 2. 4 entre 2 es a 2. Tenemos como residuo 2. Este lo puedo volver a dividir entre 2 y 2 entre 2 es a 1. Terminamos cuando lleguemos al valor de 1. De esta forma, nos damos cuenta que 4 puede ser escrito como 2 por 2 o en forma de potencia 2 elevado a la 2. El 2 es el número primo que identificamos y como aparece dos veces, pues lo escribimos como potencia 2. Veamos otro número de ejemplo. Tenemos el 6. El 6 puede ser dividido por el 2. 6 entre 2 es a 3. Ahora, el 3 ya no es posible dividirlo entre 2. Debemos recordar que deben de ser divisiones exactas en las que no hay puntos decimales. Por lo tanto, el 2 no me es útil. Me paso al siguiente número, que es el 3. 3 entre 3 sí nos da una división exacta, que es 1, y vemos que hemos llegado al valor que buscamos. Por lo tanto, el 6 puede ser escrito como 2 por 3. Como solamente nos aparece un único 2, a ese 2 se le pone la potencia 1. Y como también solo aparece el número 3 una vez, el 3 se escribe con la potencia 1. Veamos un ejemplo en el que aparecen más cantidades. Nuestro número es 960 y observamos que podemos dividirlo entre 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Después obtenemos 30 entre 2 es a 15. 15 ya no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3. Es importante seguir este orden. Primero aparece el 3. Sabemos que 30 puede ser dividido entre 3 y también entre 5, pero debemos respetar el orden. Entonces, 15 entre 3 nos da a 5. Después, 5 ya no puede ser dividido ni por 2 ni por 3, pero por 5 sí. Por ello, corresponde a utilizar el 5. 5 entre 5 a 1. Y ahora vamos a representar este número escribiendo todos sus factores. Como ya dijimos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el número 2. Por eso el 2 se escribe a la potencia 6. El 3 aparece una única vez y lo escribiremos a la potencia 1. El 5 aparece una vez y lo escribiremos a la potencia 1. Por lo tanto, 960 se puede escribir como descomposición canónica
de la manera 2 a la 6 por 3 a la 1 por 5 a la 1. Veamos otro ejemplo más. Tenemos el número 1216, el cual puede ser dividido entre 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. En la sexta vez tenemos 38 entre 2, que nos da a 19. Entonces observamos que 19 solamente puede ser dividido por 1 y por sí mismo. Por ello, nos saltamos todos los demás números hasta encontrar el 19. 19 entre 19 nos da a 1 y hemos llegado al resultado que queremos. Por lo tanto, 1216 se puede escribir o factorizar como 2 elevado a la 6 por 19 elevado a la 1. Esta manera de factorizar un número tiene diversas aplicaciones. Comenzaremos por estudiar cómo obtener el mínimo común múltiplo de un número. Al menor múltiplo común de varios números se le llama mínimo común múltiplo de esos números y es el menor entero divisible entre cada uno de ellos. Y los pasos o algoritmo es bastante sencillo. Se debe de calcular la factorización prima de cada uno de los números que se desea encontrar el mínimo común múltiplo. Después de encontrar su factorización prima, los escribiremos como potencias, tal y como ya lo hicimos hace un momento. Ahora, debemos reescribir todos los números de manera que tengan los mismos factores, ambas cantidades o ambos números. Eso lo explicaremos y entenderemos con más detalle en el ejemplo que se muestra en pantalla. Observamos que tenemos el número 16, que se puede escribir como 2 a la 4. Y tenemos el número 80, que se puede escribir como 2 a la 4 multiplicado por 5 a la 1. Ahora, dijimos que ambos números deben tener los mismos factores. Observamos que en el 16 aparece el 2, pero en el 80, además de aparecer el 2, aparece el 5. Por lo tanto, yo debo de escribir las mismas bases. El 2 a la 4 se repite en ambos, como se observa, pero en el 80 aparece el 5 a la 1. En el 16 no aparece el 5 a ninguna potencia, pero nosotros lo podemos escribir como 5 a la 0 sin afectar la descomposición. Sabemos que toda cantidad elevada al exponente 0 se vuelve la unidad. Por lo tanto, 2 a la 4 multiplicado por 5 a la 0 sigue siendo 2 a la 4. Pero es importante que aparezcan todos los números en todas las factorizaciones, ya que eso será de mucha ayuda. Una vez que hemos identificado o escrito todos los factores, debemos elegir solamente aquellos números cuyos factores sean los exponentes máximos. Observamos, en el 16 aparece 2 a la 4 y en el 80 también aparece 2 a la 4. El mayor sigue siendo 2 a la 4. Entonces, por eso resaltamos 2 a la 4, que será seleccionado. Ahora pasamos con el siguiente número, que es el 5. Observamos que en el 16
aparece 5 a la 0, mientras que en el 80 aparece 5 a la 1. Y como ya mencionamos, seleccionaremos los exponentes máximos. Es decir, seleccionaré, además del 2 a la 4, el 5 a la 1. Y estos son útiles para encontrar precisamente el mínimo común múltiplo. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo de 16 y 80 es igual a multiplicar 2 a la 4 por 5 a la 1. Y desarrollando las potencias tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 5. Luego 2 por 2 son 4 y hay que multiplicar 4 por 2 y luego por 2. 4 por 2 son 8 y luego 8 por 2 son 16. Y 16 por 5 son 80. El número que hemos encontrado, 80, es el mínimo común múltiplo de 16 y de 80. Es un proceso bastante sencillo. Como ya dijimos, lo importante es obtener la factorización prima de las dos cantidades y después reescribirlas de forma que aparezcan las mismas bases. Aquí tenemos el 2, pero no aparece el 5, por eso le agregamos como 5 a la 0. En el 80 sí aparece el 2 y sí aparece el 5. No hay necesidad de agregar nada. Pasemos ahora al siguiente, que es el máximo común divisor. Para calcular el máximo común divisor, el procedimiento es muy similar a el del mínimo común múltiplo. Se llama máximo común divisor al mayor divisor común de varios números. Es decir, es el mayor entero que los divide a todos los números de forma exacta. Y, como ya dijimos, los pasos son muy similares. Obtenemos la factorización canónica. Escribimos la factorización en forma de potencias y agregamos los factores o potencias que hagan falta. La única diferencia es que ahora no escogeremos a los exponentes mayores, sino a los exponentes menores. Veamos un ejemplo. Y ahora tenemos tres números. Tenemos al 40, al 56 y al 72. Observamos que 40 se puede factorizar como 2 a la 3 por 5 a la 1. 56 se puede factorizar como 2 a la 3 por 7 a la 1. Y 72 se puede factorizar como 2 a la 3 por 3 a la 2. Ahora, aquí, después de obtener la factorización canónica, como ya dijimos, se deben de reescribir todos los números de manera que todos tengan las mismas bases. Observamos que el 40 tiene un 2 y un 5, pero no tiene un 7. El 56 tiene un 2 y un 7, pero no tiene un 3. El 72 tiene un 2 y un 3, pero no tiene un 7. Por ello, si se observa aquí en los factores, tenemos 2 a la 3, 5 a la 1 y ya dijimos que no tiene un 3 y observamos que tampoco tiene un 7. Estos los vamos a escribir, ya dijimos, con exponente 0. Por ello es que aparecen las cuatro cantidades. Lo mismo va a suceder con el 56. Ya dijimos que debemos tener cuatro cantidades. Observamos que el 56 tiene 2 a la 3, que está aquí, tiene 7 a la 1, le faltaría el 3 y el 5, entonces los vamos a agregar con exponente 0. Y es el turno del 72. Observamos que
El 72 tiene 2 a la 3 y 3 a la 2, pero no tiene ni el 5 ni el 7. Entonces los agregamos con exponentes ceros. Y como ya dijimos, se deben de elegir los factores con exponente menor o con el exponente mínimo. Observamos que de todos los números 2, los 3 son con exponente 3. Entonces, no importa cuál de ellos elijamos, el menor exponente va a ser 2 a la 3. Pasamos a comparar el número 3. Tenemos un 3 con exponente 0, un 3 con exponente 0 y un 3 con exponente 2. El menor de los exponentes obviamente es 0, por eso está resaltado. Y ahora pasamos con el número 5. El 5 tenemos un exponente a la 1, un exponente a la 0 y otro exponente a la 0. Obviamente, de los tres exponentes, el más pequeño es el 0. Seleccionamos uno de ellos, que es 5 a la 0. Y ahora vamos con el 7. Tenemos 7 a la 0, 7 a la 1, 7 a la 0. Seleccionamos uno de ellos y hemos terminado identificando el 2 a la 3 por 3 a la 0, por 5 a la 0, por 7 a la 0. Sabemos que toda cantidad a la 0 se vuelve 1, entonces esto sería 1 por 1 se vuelve 1, por 2 a la 3. Esta multiplicación se resume a elevar 2 a la 3, que al desarrollarlo es 2 por 2 por 2, dándonos como resultado 8. Entonces, el número más grande que divide a estas tres cantidades, 40, 56 y 72, es el 8. Eso es el máximo común divisor. Importante recordar que 1 se obtiene la factorización prima de todos los números. 2 se escriben en forma de potencias, así como están aquí arriba. Después de escribirlas en formas de potencias, debemos garantizar que aparecen todos en todas las cantidades. Por ello, observamos que en el 40 faltaba el 3 y faltaba el 7. En el 56 faltaba el 3 y el 5. En el 72 faltaba el 5 y el 7. Las potencias que faltan se escriben con exponente 0 y después de todos ellos voy a elegir a las cantidades con exponente menor y así obtenemos el máximo común divisor. Si ustedes pusieron atención, para el máximo común divisor se eligen los exponentes más pequeños, mientras que para el mínimo común múltiplo se eligen los exponentes más grandes. Se propone encontrar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los pares de números que se muestran en pantalla. Con esto estamos terminando nuestra clase de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias.